Amén. Padre, gracias yo te doy en el nombre de Jesús. Isaías 48, se secará la hierba, se marchitará la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El cielo y la tierra podrá pasar, mas tu palabra jamás pasará. Así es la palabra, que pueda quedar impregnado en nuestro espíritu y que podamos, Señor, ponerlo en práctica, específicamente haciendo tu voluntad en todas las áreas de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? No es cómo conocer, no es cómo saber, no es cómo procurar hacer, sino cómo hacer la voluntad de Dios. La voluntad es un acto en que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola o aborreciéndola y repugnándola. Es un tema de decisión. El hombre ha nacido con un libre albedrío, así como también los ángeles manifiestan que tuvieron su opción y oportunidad de desarrollar su decisión si servirle a Dios o no. Lo mismo sucede con nosotros. Pero antes quiero comentarle que hay una historia que le llaman el milagro del río Hudson. Este vuelo, que despegó el 15 de enero del 2009, el 1549 de US Airways, salió yendo de Nueva York a Charlotte, California, dentro de Estados Unidos. En el problema, apenas al levantar vuelo a los 850 metros, sufre un pequeño percance o accidente donde un vuelo de gansos que venían del Canadá, golpearon las dos turbinas, dejándolos sin total propulsión ni fuerza. Conforme al protocolo, Sally, el comandante, el capitán y su copiloto, durante el protocolo dice que el avión tiene un automático que apaga los motores y vuelve a reencender en cuestión de minutos o segundos, hace todo ese tema. Ellos tuvieron 208 segundos para definir qué hacer con ese vuelo. El protocolo que leyeron decía que tenía que volver al aeropuerto más cercano, que estaba uno a su derecha y otro a su izquierda. Prácticamente no había tiempo. Son 208 segundos donde 150 pasajeros dependían de este capitán de que tome una buena decisión. Lo que fue extraordinario es que al mirar en los aparatos, que por supuesto no contemplaban el protocolo, algunas cosas, como por ejemplo que él perdió totalmente la potencia y cada vez iba perdiendo más vuelo. Entonces el protocolo no contemplaba eso, y llamémosle por una intervención divina o una situación de tener sangre fría, él toma la decisión de no volver al aeropuerto más cercano porque percibía, según todo lo que veía, que no iba a poder llegar a ese aeropuerto. Por ese motivo, él tomó la decisión de bajar en el río Hudson en tiempo de frío. Entonces, al aterrizar, fue un aterrizaje tan perfecto que no hubo ningún inconveniente, sino solamente algunas personas que se hirieron por el tema del impacto, pero prácticamente salvó 155 vidas. Dentro de esas 155 vidas estaban padres de familias, hermanos, tíos, abuelos, bebés, estaban asistentes, piloto, copiloto, etc. De la misma manera, por ejemplo, nosotros, la Biblia enseña que también nosotros tenemos un tiempo para definir si vamos a hacer o no la voluntad de Dios, porque detrás de esa decisión hay muchas vidas que el Señor nos va a pedir cuenta si no tomamos la decisión contundente y radical de servir a Dios con todo nuestro corazón, porque hay personas que dependen de nosotros,
hay personas que necesitan vivir por causa de nuestra decisión. Lo que es interesante es que estos pilotos fueron indagados y prácticamente primeramente tratando de buscar el error humano por el hecho de que perdieron un avión, porque bajaron en el río, trataron de buscar e hicieron 17 veces una simulación, y todas las 17 veces dentro de una simulación estos caían en el camino al aeropuerto. ¿Qué significa esto? Que él tomó una decisión correcta de una forma intuitiva o una intervención divina, quizás porque él mismo decía, pedía a la gente que rece, porque ya no tenían alternativa. Iban a morir 155 personas. ¿Qué significa eso? Que de la misma manera también nosotros tenemos el libre albedrío de elegir si hacer lo bueno o hacer lo malo. El seguir sabiéndonos más, entre comillas, el conocer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios. Pero quiero que sepa que Dios va a pedirnos cuenta por cada alma por el cual nosotros se pierdan la eternidad por causa de nuestras malas decisiones. Según la ciencia dice que una persona, a través de la cantidad de pensamientos que tiene, donde una persona piensa en lo correcto, en lo bueno, o razonamientos que tiene, puede llegar a tomar 6,000 decisiones por día. Es decir, 6,000 veces tú decides si vas a comer, si vas a venir, si vas a ir, qué camisa ponerte, si te vas a cepillar, no te vas a cepillar, cuánto tiempo, si vas a salir, vas a entrar. O sea, constantemente el hombre en todo su día va tomando decisiones. Y eso es muy importante, porque aquí voy en un punto más de la psicología. La psicología enseña, o la ciencia enseña, que algo sucede cuando una persona se determina en su mente hacer. ¿Qué es lo que una persona debe determinar en su mente? Y dice la ciencia de la psicología, dice que si una persona mira un objetivo y que ese objetivo se vuelve inalcanzable, imposible, dice que todo tu mente, con todo tu corazón, toda tu alma, todo tu ser, dice que él mira ese objetivo, y por causa de que tú le pusiste el título, es imposible, es difícil, no se puede lograr, tu cuerpo, tu mente, tu ser no va a buscar las soluciones, sino va a comenzar a buscar excusas. Por eso es que las personas que no quieren hacer la voluntad de Dios y no determinan en su mente y en su corazón hacer la voluntad de Dios, estas personas lo único que tienen son excusas. Yo no leo la Biblia porque no tengo tiempo, no leo la Biblia porque no lo entiendo, no leo la Biblia por esto, no voy a la iglesia por esto, yo no ayuno por esto, yo no oro por esto, a mí me cuesta ser una persona honesta, a mí me cuesta perdonar. ¿Por qué pone excusas? Porque su mente le dice que usted no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero increíblemente la ciencia demuestra que cuando una persona determina en su corazón, determina en su mente, en su espíritu el hacer algo, y aunque sea imposible, aunque sea difícil, la persona va a buscar miles de formas de lograr su objetivo hasta que lo logre. ¿Cómo sabemos eso? Los hermanos Gray, por ejemplo, ellos fueron, dice, a un pastor metodista tiempo antiguo atrás. Justamente aquellos fueron los primeros que crearon, por así decir, el motor del avión para que pueda comenzar a volar. Y el pastor le dijo: queremos, pastor, que usted ore por nosotros, porque queremos aprender a construir un aparato para que el hombre vuele. Y el pastor les dijo, no creo que sea lleno del Espíritu Santo por lo que le dijo así: si Dios quería que el hombre vuele, le hubiese dado alas. Pero contra todo pronóstico, ellos buscaron miles de formas para poder hacer volar una máquina, un aparato, y lo lograron.
Hoy en día fue revolucionado la tecnología o la aerodinámica por causa de estas dos personas que dijeron, sí se puede. Lo mismo también sucede con Thomas Edison, que él decía, voy a atrapar la luz. ¿Cómo tú vas a atrapar la luz? Es imposible atrapar la luz. Y entonces algunos dicen que 1000, otros dicen 2000, pero él tuvo 2000 intentos porque su cuerpo, su mente y su corazón decía, hay una forma de lograrlo, hay una forma de alcanzarlo, y de esa forma logró atrapar la luz. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Que la Biblia dice que usted y yo tenemos que tomar determinaciones sumamente importantes. En Lucas capítulo 11, verso 2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay que denotar algo muy importante. Esta oración es una de las oraciones más repetidas del mundo. Pero muchas veces se nos escapa verdades, quizás por las cantidad de veces que se ha repetido, y se nos escapa verdades. Yo me voy a detener en la palabra, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Me di cuenta que tiene una relación directa el venga tu reino para el hágase. Voy a volver a repetirlo. Hay una relación directa del venga tu reino para que pueda hacerse la voluntad de Dios. Cuando yo miro la escritura, puedo leer que Jesús, cuando se acercó y dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero en un momento dado, Él no solamente dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, sino Él dijo, el reino de los cielos está aquí. En otras palabras, Él es el reino de los cielos. Él es la persona que tenemos que buscar. Él es la persona que tenemos que encontrar. Es la persona que nosotros tenemos que abrazar. Y me viene en la mente esto, para mí es muy importante. Cuando dice que venga, significa que usted lo tiene que pedir. Para que usted pida, usted lo tiene que desear, lo tiene que anhelar, lo tiene que buscar. Por eso en Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, Dios dice, cuando tú colocas tu norte, tu dirección, tu brújula, colocas a buscar mi reino, automáticamente las añadiduras te buscarán a ti. Pero ¿qué sucede normalmente con nosotros? Normalmente nosotros buscamos las añadiduras, pero no buscamos al reino de Dios, que es Jesús. ¿Cómo yo puedo saber eso? Porque muchas veces en nuestras oraciones nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, oh Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el gran yo soy, Yahweh, Yahvé, Jehová, Adonai, Elohim, Elolam, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová mi proveedor. Señor, acuérdate, Señor, que tengo que pagar la luz. O sea, ¿dónde está tu norte? ¿Dónde está tu corazón? Pero fíjese en un detalle, hoy lo usé en una ilustración. Decía, imagínese que en algún momento dado, ¿verdad?, para que usted pueda entender la idea de su oración, y por obvio motivo, esta parte no es alta para menores, se cierra la puerta a la habitación, yo estoy con mi esposa a solas y yo digo, ahora es el momento, ¿verdad? Entonces le miro a mi esposa, le hago un ojito, ¿qué te parece, mi amor? Estoy aquí. Y ella me hace el ojito, me devuelve el ojito. De repente, mirándonos a los ojos, nos acostamos y ella me dice dulcemente, tenemos que pagar la luz. ¿Entiende, verdad? O sea, imagínese, o sea, usted habla de relación y comunión con Dios.
y de repente su mente está totalmente en otras cosas. Dios está tratando de querer tener un contacto, una intimidad con usted. Usted le recuerda que usted tiene que pagar la luz, como si fuera que Dios no sabe, como si fuera que Dios no sabe que ya tienes triple anuncio de corte. Dios ya sabe eso. Pero ¿cuál es el problema? Que cada vez que nos acercamos a Él buscamos la añadidura. Acuérdate de esto, acuérdate de aquello. Es lo que muchas veces sucede en un matrimonio ya hecho, que cuando vos llegas a la casa, mirá, sabes que tu hijo se portó mal, dale con este. ¿Sabes qué? Te quiero comentar que hay que comprar esto y que ahora hay que ir a buscar aquello y que mañana tenemos que hacer esto. O sea, ¿en qué momento hay una intimidad o un relacionamiento con tu esposa o con tu esposo? Por eso es que va ligado el venga a tu reino. Va ligado a la persona de Jesús. Por eso, escuche bien, esto le va a dar una respuesta para muchas personas. ¿Por qué hay tantas doctrinas falsas dentro de las iglesias evangélicas? ¿Qué dijo usted? Sí, doctrinas falsas dentro de la iglesia evangélica. No sucedía hace 15, 20 años. Porque las personas hoy en día, usted encuentra a un joven de 14, 15 años que conoce la Biblia, puede traducirlo del hebreo, del arameo, del griego, pero vive como impío, como egipcio. Y aparte puede conocer la palabra, pero mientras que tú no conozcas al autor de esa Biblia, solo serás un religioso cuadrado. Por eso es que hay muchas personas que sufren, porque esas personas no pueden encontrar al autor de la vida. Y ahí es donde encontramos la palabra hágase tu voluntad. No dice inténtese, procúrese, piénsese o deséese o conozca o sepa la voluntad de Dios. Dios dice tienes que hacer la voluntad de Dios. Y ahora le doy un ejemplo más para que usted pueda entender y comprender. Porque de repente miramos así, porque ese verbo hacer implica fabricar, producir, crear, ejecutar. Y es un verbo activo. Hágase tu voluntad. Entonces yo me voy y le miro a los ojos otra vez a mi esposa. Estoy frente al altar del matrimonio. El pastor está oficiando. Dice: ¿serás fiel y leal a tu esposa mientras los dos vivan? Procuraré. ¿Amas a tu esposa? Me esforzaré. ¿Usted se casaría con una persona que se va a esforzar para amarle? ¿Usted se casaría con una persona que va a intentar serle fiel? ¿Se dio cuenta que hay una gran diferencia? Pero cuando usted se casó dijo: yo haré, yo te amaré, te serviré y tú me servirás, nos amaremos, caminaremos juntos. Aunque haya enfermedad, aunque haya dolor, aunque haya tristeza, aunque haya pobreza o riqueza, estaremos juntos. Yo me defino a hacer esto. Ahora ya sabe por qué algunos matrimonios fracasan. Porque solo intentan, pero no hacen. El matrimonio, la vida cristiana, consiste de esa forma en el hacer. Hasta usted puede decir: yo sé lo que tengo que hacer. Usted le predica a un paraguayo latino aquí, llamémoslo así, no lo hablo despectivamente, por más que yo tengo sangre europea, alemana. Se dio cuenta que usted es un criticón, pero en serio le estoy diciendo. No, digo nomás. Soy un indio alemán.
No tengo nada en contra de los alemanes, solamente estoy haciendo un juego de palabras. Quiere decir, en otras palabras, que nosotros tenemos que ser determinantes. Pero ¿qué sucede normalmente con el latino? Estoy hablando. A los latinos se le conoce por el para bailar la bam, 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 bam. Todo eso, sonido, danza. Los latinos son espectaculares. ¿Por qué? Porque son pasionales. Ahora, imagínense por un momento, estoy hablando de cultura general. No estoy diciendo que todos son así, algunos no. Pero la misma cosa también sucede, por ejemplo, cuando se piensa en los europeos. ¿Los europeos cómo son? Fríos. ¿Y quién te enseñó eso? ¿Se dio cuenta? Porque hay como una cultura frío, intelectual, correcto, se hace punto. ¿Sabía usted que, por ejemplo, en Estados Unidos sucede eso? En las iglesias americanas, de americanos, o sea que son estadounidenses, por así decir, ellos pueden fallar en cualquier cosa, pueden no venir al culto, pueden hacer algunas cosas, pero normalmente no lo hacen. Para ellos es sagrado estar un domingo en un culto, sea como se sientan o se sienta, ellos están. Segundo, es que directamente muchos de ellos ya ni diezman ni ofrendan, directamente ya tienen le quitan de su, ¿cómo le dicen a eso en el banco? Que un débito automático. No razonan, ya está, eso ya es de Dios y punto. Esto lo dije esta mañana sin el permiso de Desiree, que está aquí con nosotros, la que tocaba el bajo, y ahora voy a contar también sin el permiso de ella. Era un sábado a la noche. Y usted sabe cómo son las lluvias aquí, las torrenciales, las tormentas. Cae todo por el suelo, las ramas, los raudales. El culto era a las 19:30 horas. Se larga a llover 18:30. Eran 19:30 y de repente veo llegar a Desiree. Ella es mujer. Si uno mira su currículum diría, Dios mío, ella tiene un título masterado de Estados Unidos en piano que nadie más tiene aquí en este país. Es una persona hiper preparada en la música, lectora, sagaz, entendida, que yo tendría vergüenza de tocar a su lado. Y ella llegando empapada. Y yo le dije, Desiree, ¿no iba a ser más fácil que me llames por teléfono y me diga, pastor, no puedo salir, hay una tormenta enorme? Le digo, ¿sabe por qué yo estuve en ese culto? Porque era el pastor. No tenía otra, tenía que predicar. Pero si era un miembro o músico, decía, sabe que lo siento, pero acá se cae todo. Y no iba a mentir. Porque yo sí soy latino, ella sí tiene sangre europea. ¿Y sabe que ella me contestó? Número uno, yo hice un compromiso con Dios de estar y punto. Si llueve, estoy. Si hay sequía, estoy. Si alguien se muere, estoy. Si estoy enferma, estoy. Si estoy sana, estoy. Porque ya me definí y ya tomé mi compromiso de hacerlo, punto. Y realmente mi mente finita latina no entendía lo que me estaba diciendo. Pero luego entendí, porque el reino de los cielos funciona de esa forma. Y sabes que nuestro Dios es tan exigente que funciona así. Por ejemplo, en Lucas 13:24 dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta. Dios primero dice, esfuérzate para entrar por la puerta angosta. Y voy a dar un pensamiento para que usted pueda comprender este texto de la Biblia que aparece también en Mateo. Dice, ancho y espacioso es el camino que te lleva a la destrucción. Es más fácil pecar, ser incorrecto, ser una persona que no ama. Es más fácil no perdonar, es más fácil ser chanta, es más fácil. Más difícil es ser una persona correcta, prudente, íntegra,
que desarrolla su vida en base a los principios de la palabra de Dios sin salir. Es un camino muy angosto. Pero quiero decirte algo, eso está entre líneas y te regalo esa parte de la Biblia, la interpretación, porque implícitamente sucede algo. El camino es ancho, pero quiero decirte algo que lo he visto por años, en estos 35 años de creyente, que el camino se va achicando, se va achicando, se va achicando, se va achicando, hasta que te mutila, te destruye, te consume por completo. Pero el camino de Dios es angosto, tanto así que si usted tiene un poquito de peso de más, le va a costar y usted va a entrar, se va a esforzar, cuesta. Mire, no es fácil congregarse, ayunar, orar, leer la palabra, seguir los principios de Dios, amar al enemigo, dar la mejilla al que te hiere. Es difícil vivir en una madurez cristiana. Nadie dijo que es fácil, pero a medida que usted va transitando, ¿sabe qué sucede con ese camino? Se va haciendo más amplio, más amplio, más amplio, más amplio, hasta que se vuelve en una puerta gigantesca. Ahora le voy a leer después cómo se hace eso. ¿Qué hace usted para que eso suceda? Pero déjeme terminar con esta palabra. Y después dijo, porque os digo, Lucas 13:24, que muchos procurarán entrar y no podrán. Dios no acepta procuradores, anheladores. Hay personas que dicen, yo deseo hacer la voluntad de Dios. No sirve para Dios. Yo estoy procurando hacer la voluntad de Dios. No sirve. Esta pregunta yo le hice al Señor siendo recién nacido. No sé cómo explicar, pero yo escucho la voz de Dios, yo hablo, Él me responde. No sé, pero así funciono. Desde pequeño fui así, desde que yo nací de nuevo. Para mí es fácil escuchar la voz de Dios. Hablo, Él responde. Pienso, Él responde. No lo sé, no sé cómo es, pero se me activó. Y le dije, Señor, ¿por qué eres tan estricto? Porque esto puede sonar hasta malvado. ¿No puedes, por favor, por lo menos aminorar el peso de la voluntad tuya y que puedan entrar las personas? Y más todavía dice, Jesús da un énfasis, dice, muchos son los que van por ella y son pocos los que entran. Y el Señor con voz suave, amorosa, potente pero radical me dijo, jamás pregunto si tú quieres, no pregunto, no quiero esfuerzo, no quiero personas que procuren, sencillamente entra, hazlo. En algunos países no van a entender lo que yo voy a decir, pero voy a tratar de traducirlo. Acá hay lugares como Vaporcue, Piquetecue. Cue es una palabra, esos son lugares de ciudades que la palabra cue en el guaraní significa que alguna vez fue. No hay problema de esos lugares que alguna vez fueron, que usted va a lugares que algún día fueron. Pero lo peor que un creyente puede encontrar lleno del Espíritu Santo son los creyentes cue. Y hay muchos. O sea que antes eran. Es una palabra que se conjuga en el español y el guaraní que significa un cristiano que alguna vez fue. Y yo he encontrado a muchas personas que se me acercan y me dicen, pastor, qué bueno verte, tengo buenos recuerdos de ti, qué tiempo y cómo estás. Y ahora medio apartado. Él no está apartado, está medio apartado. Y estoy pensando ir a la iglesia. Y qué bueno es que te encuentres porque tengo unas ganas de ir. Y me dice siempre, orá por mí, ayuná por mí. Y yo le digo, ni por mí oro y ni por mí ayuno. ¿Y te quieres que ayune por vos?
Estoy siendo un poco radical, ¿verdad? Ni por mí estoy orando y tengo que orar por vos. Le digo, deja de hinchar. ¿A cuánto te cuesta ir al culto? Y no sé, para la moto necesito un 10,000, 15,000. Tomá los 15,000 y te veo el domingo en la iglesia. ¿Qué vas a orar? ¿Qué vas a reprender? Tomá la moto y te vas a la iglesia. Alguien dijo esta palabra y me parece muy sabio. Cuando tú vas a ir a una parte que no quieres ir, siempre quedará lejos. Cuando tú tienes que amar a una persona a quien no quieres, siempre te va a costar mucho. Por eso es que las personas no tienen problema en las vacaciones irse a Brasil 15 días, pero no puede venir un día a la iglesia. Porque ama el mundo, pero no ama a Dios, ni su templo, ni su voluntad. Entonces yo tengo que quitarte de esa mentira de tu mente que crees que amas a Dios. Porque Dios dice, no los que procuran, no los que sienten, son los que hacen. Los que vienen cuando llueve y cuando no llueve, cuando hay sequía, cuando hay dinero y cuando no hay dinero. Porque las personas que muchas veces no quieren venir, lo único que te dan son excusas baratas, y esas Dios no las quiere escuchar. O lo haces o no lo haces. Y Dios dice, es blanco o es negro, o es azul o es rojo. No hay rosado, no hay gris en el reino de Dios. O lo haces o no lo haces. No existe la voluntad permisiva de Dios. Solo existe una sola voluntad. O lo haces o no lo haces. No existe lo que es una permisión de parte de Dios. Dios dice, si lo haces eres obediente, y si no lo haces eres desobediente, aunque tú le quieras dar varios títulos. Así funciona. Mire, nosotros vamos a ser juzgados por la palabra. Usted no va a ser juzgado según el canon de la iglesia Caris Ágape, con sus requisitos a sus músicos, cantantes, liderazgo. No va a ser juzgado por los estatutos de la iglesia Caris Ágape. Usted va a ser juzgado por la palabra de Dios. Escuche lo que dice la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Porque las personas que no hacen también profetizan en su nombre echan fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué hay personas que viven siempre con la tibieza? Porque no se definen. En la realidad es que no aman a Dios. Mienten. Yo tengo que quitar a la luz. Yo soy un ministro de la palabra. Y no crea, porque la palabra va hacia usted y viene hacia mí. Esa palabra es para mí también. O sea, definite. Seré pastor, pero tengo que definirme. Echaré fuera demonios, no hay problema, hay milagros y sanidades, pero llega un momento que Dios no me va a decir, ¿cuántos milagros hiciste? Es decir, ¿hiciste o no hiciste lo que te pedí? Entonces cuando usted se determina, ¿se acuerda? Usted se determina a hacer algo, todo su cuerpo, sus neuronas, sus células, todo su ser va a tratar y va a ajustar su norte a hacer la voluntad de Dios. Así sucede. ¿Se acuerda que le prometí que le iba a dar algunas cosas que van a suceder para que Dios no solamente usted entre apenas? Porque hay veces que decimos en broma, cuando el Señor venga, por lo menos ahí de su vestido me voy a agarrar para subir al cielo. O el hermano dice, por lo menos de tu pierna, hermano, me voy a tomar para ser arrebatado. Pero no hace falta. Te voy a dar un camino, pero tienes que querer y lo tienes que hacer.
Segunda de Pedro 1, 5, 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Escuchen lo que dice cuando usted hace esta seguidilla. No me voy a detener en los puntos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará de estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, Dios me dice que si yo hago estos pasos, es difícil que el enemigo me eche o que yo caiga. Voy a hacer una diferencia de pecado. Así como, por ejemplo, es diferente un accidente de un incidente. Parecen parecidos. Un accidente puede causar hasta la muerte. Un incidente es una situación que se dio, que está fuera de control. Un creyente no cae en accidente, en pecados. Lo tenía planificado en su corazón hace tiempo. Los incidentes sí suceden en los cristianos, pero normalmente no son mayores. Son situaciones del carácter, el temperamento y otras cosas. Y dice, no caeréis jamás. Pero no solamente dice, porque de esta manera, Dios ahora abre la puerta. ¿Se acuerda que era angosta? Ahora ya se va a volver amplia, dice. Porque os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, dice, te abro la puerta grande. En otras palabras, de taquito vas a entrar al cielo si hace esto. Pero donde todo nace, en la determinación, en la decisión de hacer. Me gusta este texto y lo voy a terminar de esta forma. Tengo más. Esto me encantó. Jesús vino a la tierra como hombre, no como Dios. Filipenses 2:5, allá puedes sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, sino que fue obediente, vino en forma de hombre y obediente hasta la muerte de cruz. Ustedes ya conocen más el versículo. O sea que Jesús, hombre, Dios hecho hombre. Y dice que cuando Él vino, dijo Juan 4:34, Jesús le dijo, cuando estaba con la mujer samaritana, se encuentra al pozo, y le dice, yo te daré esta agua, es agua de vida eterna. Y entonces los discípulos fueron a buscar algo que comer, era la hora de la comida, pero en esa hora Él dejó de lado su comida y empezó, por así decir, a ayunar y a ministrar a esa mujer. Y ahí dice una palabra. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Escuche la palabra, pero tiene una profundidad más fuerte. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Diga conmigo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. O sea, Él tenía bien determinado lo que tenía que hacer. Pero ¿sabe lo que a mí me impacta? Que cuando uno se mete un poquito en el texto bíblico va a descubrir algo. La comida es algo gustoso para el cuerpo. ¿A quién no le gusta comer? ¿A quién le gusta comer? ¿Qué hace la comida? Alimenta el cuerpo, energía y potencia se tiene por causa de la comida.
Lo que Jesús estaba diciendo en otras palabras, cuando yo hago la voluntad de Dios, es tan poderosa que no tengo ni hambre ni necesidad de las cosas de esta tierra, porque estoy haciendo la voluntad de Dios y me es fácil hasta dejar de comer, porque para mí la voluntad de Dios es agradable, energético, potenciador y fortalecedor. ¿Cómo es la voluntad de Dios para ti? Normalmente para algunos hacer la voluntad de Dios es como un ayuno fastidioso, se pasa hambre, se pasa energía, se pierde vigor. Eso yo he experimentado muchas veces, que este texto me caló muy profundo. ¿Por qué? Porque muchas veces estuve muy debilitado físicamente, estoy hablando físicamente, enfermo. Yo suelo decir que yo aprendí a ministrar a Dios enfermo y sano. Cuando hay una necesidad, ahí estoy. Cuando es urgente, ahí estoy. Sienta lo que sienta, si dormí o no dormí, voy a estar ahí en ese lugar. Tengo que estar. Eso es cuando yo veo que realmente se necesita de mi presencia. Hay veces solamente doy consejos porque las personas necesitan aprender también a entender que su voluntad sea hacer la voluntad de Dios y a vivir bajo las normas y los principios de Dios que le van a hacer vivir bien. Y me he dado cuenta que después de ministrar siento una paz y una energía y vengo sano de donde me fui enfermo. Solo en estos días me vino ese pensamiento y lo he visto. Estaba agotado y vengo con energía. En estos días ministramos muchas personas. Llegaba agotado y no podía dormir de tanta adrenalina de la presencia de Dios en mi vida y pasaba todo el tiempo orando. No lo entiendo. Ahora entiendo, porque cada vez que hago la voluntad de Dios es mi energía, es mi alimento, es lo que quiero, es lo que anhelo, es lo que deseo. Por eso es que tienes que poner hoy, tienes que decidir. Hoy tienes que decidir y decir, no es voy a pensar, me parece bien. Voy a estar pensando para ver si me congrego, si le busco al Señor. Voy a ver si tengo oportunidad para leer la palabra. Voy a hacerme de tiempo. No, hágase de tiempo y haga la voluntad de Dios así como está. Padre, gracias yo te doy. Yo pongo mi mano en mi corazón para decir, Señor, no procuraré, no solo sabré, no solo intentaré, sino que yo haré la voluntad de Dios, porque a ti te agrada los que hacen tu voluntad y son los que tienen acceso al reino. Señor Jesús, ahora sí necesito el auxilio de tu Espíritu Santo para poder hacer, porque lo que está lejos de mí y parece difícil e imposible, todo mi ser buscará miles de formas de poder lograr hacer tu voluntad cuando me propongo de todo mi corazón. En el nombre de Jesús, así sea. Amén.